partido con Francia, justamente. Bueno, muy bien, y hoy decíamos tensión alrededor de lo que va a pasar en los tribunales de Comodoro Pi, cuando el tribunal oral que juzgó a Cristina Fernández de Kirchner dé a conocer la sentencia. Son 13 los imputados en total, no solamente Cristina Fernández de Kirchner. Hugo Alconamon, ¿cómo andás, Hugo? Buen día, María. Buen día, equipo. Buen día. Buen ¿Todo día. bien? Parecen alumnos en un aula. Día. Buen día. Día. Por la poca gana que le ponen, ¿no? Buen día. Mamá, Dale. Dale. Bueno, A ver, María, vamos por diga, partes, dijo dale. Jack el Destripador. Primero estamos con el tramo del anuncio, que es hoy Cristina Fernández de Kirchner tendrá que afrontar el primer veredicto por un caso atinente a ella, vinculado a temas de corrupción. Ella podría, remarco el potencial, ser condenada tanto por asociación ilícita como por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, con además la accesoria de inhabilitación perpetua para ocupar cargos. Aclaro, todo esto es hipotético, hay que ver qué define el tribunal, y además tendría carácter suspensivo, porque donde alguna de las partes, el fiscal o las defensas, apelen la decisión del tribunal, queda esa decisión en suspenso, sujeto a lo que algún día defina la casación y eventualmente la Corte. Y lo último sobre esto, María, antes de entrar sobre el otro eje, es las audiencias, si no arrancaron, están por arrancar. La idea es últimas palabras, cuarto intermedio. Se estima, por supuesto que esto, perdonen los oyentes otra vez, está todo entre alfileres. Se estima que podría conocerse el veredicto alrededor de las 5 de la tarde. Sujeto todo, por supuesto, a imponderables que vos conocés muy bien, María, que a veces termina siendo más breve el cuarto intermedio y a veces se termina extendiendo bastante más. Ok, hoy Esto por un lado. Dale, entonces pase lo que pase hoy, en realidad es un primer capítulo eventualmente, no es poco relevante porque sería, si le tocara una condena, la primera condena a una vicepresidenta en ejercicio, además que es una de las principales figuras de la política actual y de las últimas décadas en la Argentina, o sea que pase lo que pase, pero no tendría un efecto sobre eventualmente una candidatura que pudiera tener Cristina Kirchner el año que viene en ningún caso. No, categóricamente no, y aunque ella deteste esta comparación, es lo que en definitiva ocurrió con Carlos Menem. Recordemos, María, que Carlos Menem fue condenado en la causa Armas, con contrabando de armas a Croacia y Ecuador. Condenado por un tribunal oral, apelado en su momento, lleva todo este espinel que estamos hablando. Durante ese espinel de apelaciones a casación y corte, Menem se postula a una banca en el Senado y esto lo tuvo que definir la Corte. La Corte dijo, no, mientras que la sentencia no está firme, es decir, mientras que nosotros no resolvamos, cada persona puede seguir postulándose lo que quiera. Y allí es donde Menem se postula, termina ganando la banca y queda allí hasta que murió sin que la Corte definiera su situación, hasta que después, bueno, no me voy a ir por las ramas. Claro, pero esto no, sí, puede no postularse. Puede postularse, no tendría efecto sobre las decisiones políticas que pudiera tomar el año que viene Cristina Kirchner. Exacto, no. Okay. Y luego tenemos el otro eje, María, que es un lindo chimichurri, porque lo que tenemos acá es otra vez. Primero, la esencia. Tenemos un viaje que involucra a jueces, fiscales, ejecutivos de empresas, un exfuncionario de la CIDE que viajan a la Patagonia, que a su vez la pasan muy bien y que esto sale a la luz. Esto es el primer eje. Segundo eje, que a su vez luego empieza una investigación sobre si estuvo bien desarrollado ese viaje o si hubo algo impropio por parte de los jueces, un eventual, por ejemplo, delito de dádivas o algo por el estilo, y a su vez, ahora viene lo interesante. Sí, el problema de Sale a la Clarín, luz. dale, no, sí, es una postilla nomás, digamos, que Clarín los haya invitado, que dos directivos de Clarín los hayan invitado, da lo mismo, en el sentido que no tienen obligaciones en tanto funcionarios públicos. Los que sí tienen un procedimiento que cumplir, que aparentemente no cumplieron, y eso es lo que hay que corroborar, son los jueces y los fiscales, porque no pueden aceptar este tipo de invitaciones. Que además también te diría, me gustaría después revisar todas las decisiones de esos magistrados anteriores y eventualmente posteriores a ese viaje vinculados a alguna de esas empresas. Sí, porque han intervenido en causas que hacen a los intereses del Grupo Clarín, con lo cual no es que son jueces que nunca les ha tocado fallar nada relacionado al Grupo Clarín. Y recordemos algo más sobre este tema del viaje en sí.
que es, un aspecto es si se hace, por ejemplo, un vuelo de línea, donde cada uno paga su vuelo, y donde van a una cabaña modesta, donde cada uno paga su parte. Y otra cosa es si vas en un avión privado pagado por una empresa, te subís en un helicóptero pagado por una empresa, te vas a un hotel boutique pagado por una empresa, tomás vino de $9.000 por la empresa. ¿$9.000 es esa botella? Yo no... No lo sé, pero digo como ejemplo. En No, definitiva, María, porque sería, me dieron no es lo ganas. mismo Ayer estuve... un viaje mira, María. gasolero, No, quería saber el precio. No, porque me doy cuenta que son unas botellas como de otro mundo, pero... Y el que... Fíjate el detalle, ¿no? Ahora te dejo seguir, perdóname, Hugo, pero Sí. el detalle de que, está bien, estamos frente a una filtración de un chat con todos los peros que eso significa, pero el que tira arriba del chat diciendo, che, vengo con estos vinardos, es un ex jefe jurídico de la CIDE. O sea, vos imaginate, ¿no? Lo próspero que es pasar por la Secretaría de Inteligencia en la Argentina, que el más rico de todos o el que más aparenta tener guita en el grupo es el que tuvo un cargo menor dentro de la estructura de la CIDE en el gobierno de Macri. Es que además acá tenés 4 ejes. El primer eje es el viaje en sí. El segundo eje, que es el eventual encubrimiento del viaje. Y entonces de allí hay que ver si se ha configurado algún tipo de delito en la dinámica de, bueno, cómo encubrimos esto, cómo tapamos esto, cómo consigo una conseguimos factura. facturas truchas, o si mentimos acá, o mentimos allá, o pegamos la apretada a tal periodista, o lo que fuere. Claro, Este que es el eso segundo también eje. hicieron. Es que en este caso, recordemos a los oyentes, que por ejemplo en el caso Watergate, Estados Unidos, Richard Nixon, Nixon no cae por el escándalo de la filtración o por la campaña electoral como la hizo tramposa, sino por el encubrimiento posterior. Es decir, cómo se negó a aportar las grabaciones desarrolladas en el Salón Oval ante una requisitoria del Senado. Cae por el encubrimiento, no por el caso en sí. Entonces acá tenemos el eje del viaje, el eje del eventual encubrimiento posterior, tercer eje, que es el del hackeo, el espionaje ilegal, y acá también tenemos otra discusión, que es una vez más la demostración de los sótanos de la democracia que siguen existiendo, número 1, y número 2, que todo lo que hemos hablado hasta ahora, eventualmente en una causa se te cae pedazos por lo que se llama en la doctrina del árbol de los frutos prohibidos. Total. Es en definitiva, si vos, por ejemplo, en una investigación judicial allanas una casa, Sí. aunque encuentres adentro una bomba nuclear, si allanaste la casa sin una orden judicial previa, firmada por un juez competente, es nulo. Claro, ¿Se terminó? ahora, eso es cierto respecto del chat. Yo no puedo usar los audios del chat diciendo esto es prueba, ¿no? Investíguese, porque acá me parece que existe el delito de lo que fuera, de buscar facturas truchas o de encubrimiento, como decís. Pero sí el viaje en sí mismo no está cubierto. Yo lo que veo es una maniobra, sobre todo de D'Alessandro y de gran parte de la red y todos los funcionarios que salieron a bancar al ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, que forma parte de este grupo, diciendo, no, está todo invalidado porque es toda una opereta de inteligencia, de filtración manipulada de chats. Ahora, el viaje no tiene nada que ver porque este chat se arma después del viaje para tapar el viaje. Entonces, volvamos al viaje. ¿Con quién viajaste? ¿Quién te pagó el pasaje? Etcétera, etcétera. Y ahí es donde a su vez también tenés la bronca del kirchnerismo duro con parte del equipo que rodea a Alberto Fernández. Total. ¿Por qué? Porque lo dicen es, si acá hubo una joda, tenés uno adentro, Alberto, que estuvo metido en la joda porque no fue al viaje. Pero es uno de los muchachos que interactúa con estos jueces, fiscales y funcionarios para arreglar para que nada salga a la luz, para incluso coordinar taparlo. Es este muchacho, Julián Leunda, el jefe de gabinete de Alberto Fernández, que estaba medio en la cuerda floja en las últimas horas. No sé qué va a hacer Alberto Fernández con él, pero efectivamente que viene a trabajar en el grupo Indalo, ¿no? Con Cristóbal López. Y que en los chats aparece diciendo, ya hablé con Fabián y que de está Sousa. todo bien, no vamos a hablar sobre esto, nada más. De hecho, llega a decir, en realidad lo que me está diciendo Fabián es que lejos de tratar de tapar esto o hacer un quilombo sobre esto, me gustaría participar en el viaje. Es decir, que hasta incluso sale algo peor. No, pero además el nivel de promiscuidad, pero además el nivel de que se cubren entre ellos, porque hoy, por ejemplo, Página 2 se publica la historia de la conferencia de la cadena nacional de Alberto Fernández y menciona a los jueces, a los fiscales y no menciona a los dos directivos de Clarín, a Casey y a Jorge Rendo, que Clarín sí menciona. Cada uno cuenta la historia como le conviene, pero quiero decir, Página 12 se ve que por algún motivo Santa María le habrá prometido que ni siquiera van a salir los nombres de los directivos de
Clarín en su diario, y entonces vos ves que ahí hay otros intereses que se cruzan, ¿no? Que se cuidan entre ellos, salvo Jorge Fontevecchia. La verdad que me parece que la cobertura que a mí me parece más equilibrada que leo en los medios gráficos por estos días, el diario AR también, algunos pocos medios vienen trabajando con mucho más libertad. Volvamos al eje esencial de esto para Sí, los oyentes, perdón. María, si te Sí. parece, que es habitual este tipo de interacciones entre jueces, fiscales, ejecutivos, políticos. Sí, a ver, no nos vamos a chupar el dedo. Salen a cenar juntos, comen asado, juegan torneo de truco, de póker, incluso viajan juntos. El punto es, primero, ¿cómo se organizan esos eventos? ¿Cuál es el tipo de interacción que tenés? ¿Es interacción normal? Es decir, por ejemplo, hubo una entrega de premios, te tocó cenar en la misma mesa, cada uno pagó su cubierto y que después cada uno se fue a su casa tranquilo, es una historia. Otra muy distinta es cuando ya empezás a jugar al límite del offside, si es que no, ya fuiste a campo traviesa y te olvidaste Sí. del VAR y del offside y de todo lo demás. Además, olvídate Y después, que... además, Sí. si lo intentaste encubrir. Sí, no, y ahí el Consejo de la Magistratura tiene para actuar, porque vos me puedes decir, bueno, yo no puedo investigar en la justicia algo que surge en un chat que esté espiado, pero el Consejo de la Magistratura no necesita probar ningún delito. Con probar que no le pidió permiso a la Corte, que no avisó que iba de viaje. En un momento en el chat dicen, che, ustedes pidieron licencia, como diciendo si cumplió la norma. Entonces, con solo probar que no se cumplieron con los requisitos que te exige el propio Poder Judicial cuando te vas de viaje invitado por alguien, es suficiente para que lo sancionen en el Consejo de la Magistratura. Que recordemos al respecto, ya hay 2 denuncias ante el Consejo de la Magistratura desde, por ahí me Sí. equivoco en la fecha exacta, pero creo yo que fue el 2 de noviembre, Sí. cuando hubo 2 denuncias de 2 ciudadanos distintos pidiendo que esto se investigue, quedó Claro. en manos de una consejera, no me va a salir el nombre, perdón María, pero que es del kirchnerismo, y está sujeto ahí a... Veremos qué ocurre. ¿Qué ocurre? Muchas gracias, Hugo Alconamón. Te mando un beso grande. Que tenga buen día, tipo. Adiós. Adiós. Los jueces son Carlos Maíquez, que es un camarista, Pablo Yadarola, que es un juez penal económico, Pablo Caicials, el juez Julián Ercolini, que instruyó la causa, y el fiscal general, que es hijo del juez, del camarista Carlos Maíquez, Juan Bautista Maíquez, otro de los miembros de este vuelo, junto con Marcelo D'Alessandro, el hombre de seguridad de Larreta, que salió y se abrazó a D'Alessandro, con todo lo que eso significa. Sí. Porque ayer Pañi lo dijo bastante bien, dijo, bueno, dicen que son muy distintos, pero si uno ve esta opereta, digamos, el modus operandi de todo esto deja mucho que desear a los que dicen que protegen tanto la institucionalidad de la República, etcétera, etcétera, ¿no? 10 minutos para las 9 de la mañana. La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso, porque nuestra calidad